Quedó comprobado que el imputado efectuaba con habitualidad el tramo Trelew-Puerto Madryn y viceversa por razones laborales, de lo cual se infiere que tenía conocimiento acabado de la ruta y de cómo ésta se encontraba. En ese sentido, analizados que fueron los testimonios soportados en cada uno de los cuales, recibió todos sus sentidos, más o menos, en el escenario posterior al desgraciado suceso, a excepción del testigo Elías, quien también pudo observar una parte del escenario es antes. En relación al mismo, advierto que reviste coherencia interna y externa. La defensa puso en duda la eficiente iluminación del rodado del aeropuerto, esto es, de por el tren. Ello en base a lo que advirtió en las fotografías sobre el vehículo en la estación de servicio de Garayalde, las que fueron exhibidas y extraídas del registro fílmico de dicho lugar, donde refirió haber visto una sola luz, lo que engarzó con el testigo Elías, cuando su argumentación al respecto con la pericia de la luz secuestrada y peritada por el licenciado Aceves, que determinó que dicha luz no funcionaba, argumento este que fue rebatido por el fiscal en cuanto al método utilizado por el técnico. Cabe destacar aquí que no se refleja de ese modo la luz del rodado de la partida. A mi criterio, más allá de la intensidad de las vistas, el rodado fue visto por Elías y refirió que las luces eran tenues, más no que no existían, lo cual se aúna a la existencia en el rodado de la perilla de luz que fuera hallada y que indicaba su posición en luz corta, lo que fue consignado por el personal policial intervenido. La pericia al respecto, efectuada por los Aceves, no tiene apoyatura científica de solidez que me permita revertir la circunstancia objetiva reseñada y recogida en la escena del hecho. En referencia a la ubicación del denominado punto de posible impacto y la discusión sobre si este era en la curva, la salida de la misma, de la recta, no encuentro que ello sea de cambiar el estado de las cosas. Más entiendo que se produjo a la salida de la laboriosa defensa del imputado achacó también la conducta desplegada por Marshall a la ineficiencia en la señalización del tramo de la ruta en esa zona, afirmando que solo la doble línea amarilla o la línea amarilla derecha, esto es señalización horizontal, es la que determina la prohibición de adelantarse y allí estamos. Y que existía tanta cartelería que producía confusión a los conductores que circulaban por el lugar, siendo mención que en esa fecha no se usaban los carteles señalados por Rodríguez y Pillón y demás testigos de la policía. Ello con basamento. No, es claro. Ello con basamento en la verificación del perito Aceves con la fotografía tomada el día siguiente al hecho por el hijo del imputado. Esto no será tenido en cuenta por esta juzgadora, por advertirse que el archivo tomado de base tiene fecha de creación 15 de agosto de 2022 y fecha de modificación ese mismo día, con lo cual no se puede determinar a ciencia cierta si verdaderamente tal fotografía fue tomada en la fecha a la que alude la parte de la pericia, llevada a cabo por el perito Hernández de la Policía Federal Argentina, de la cual participó el perito de parte, el licenciado Aceves, concluyó luego de efectuar una simulación en el lugar del hecho con vehículos de buen porte y características similares de los involucrados, que el vehículo Ford Ranger, que era conducido por Walter Ernesto Marx, circulaba a una velocidad mínima de 73,87 km por hora, de acuerdo a la referencia efectuada en sitio, lo cual conjugado con lo vertido por el testigo Elías, quien relató que se desplazaba en su vehículo a 90, 100 km por hora,
vehículo al que March intentaba pasar, para el cual se colocó en el carril contrario, se infiere que debió necesariamente alcanzar a superar la velocidad del rodado que lo precedía, de lo cual se deduce que superaba en al menos 30 kilómetros la velocidad permitida. Todas estas circunstancias objetivas me llevan a concluir en que el imputado violó el deber objetivo de cuidado al colocarse en una situación en la que conducía un vehículo con motor de forma antirreglamentaria, con exceso de la velocidad permitida en al menos 30 kilómetros, adelantándose en una zona no permitida para hacerlo. Y esa conducta fue determinante del resultado producido, la muerte de 4 personas de forma indirecta. Ello configura el aspecto objetivo del tipo penal endurado y es menester destacar el desvalor de la acción debe necesariamente conectarse con el desvalor del resultado, pero es la producción de un resultado prohibido, siendo esta la consecuencia lógica del peligro creado por la acción misma, lo que está dado por la relación de determinación entre la conducta desplegada y el resultado producido, o lo que es igual, si tomamos otra teoría, la puesta en marcha del exceso del riesgo permitido y que ello fuera previsible y evitable por quien realiza, en este caso, la conducción de un vehículo. O dicho de otro modo, entre el disvalor de la acción desplegada y el disvalor del resultado, tiene que existir una conexidad interna, o también llamada relación de determinación, donde es preciso que el resultado se haya producido a consecuencia de la inobservancia del cuidado objetivamente debido. He tratado de ser lo más clara posible, pero no puedo dejar de lado el tecnicismo jurídico con que debo analizar el asunto que tengo entre nosotros. En referencia al aspecto subjetivo del tipo penal obligado, se encuentra configurado por la voluntad de realizar la conducta de la forma escogida por el sujeto activo y la previsibilidad de la producción del resultado. Se ha cuestionado el estado de la ruta, el tramo Puerto Madryn-Trelew y la imposibilidad de la previsibilidad en relación a ello, lo cual analizado para luz de la sana crítica racional, la lógica, la psicología y la experiencia, sostengo que ante la existencia de mayores dificultades se debe actuar con mayor diligencia, respetando así las reglas de cuidado. El hecho de que la mayoría de las personas incurran en exceso de velocidad en la ruta no desvirtúa la existencia de la normativa al respecto, ni justifica la existencia de conductas por fuera de dicha normativa. La afirmación de la existencia de la previsibilidad objetivada en el caso excluye al entender el error de tipo invocado o, en su caso, el error de previsión. Debo también aclarar que el esquema típico abierto se completa con la normativa de tránsito establecido en este caso por la Ley Nacional de Tránsito, que lleva el número 24.449 en sus normas respectivas, y en lo pertinente al anexo L del artículo 22 de dicha ley, que determina el sistema de señalización vial uniforme y en lo específico en el capítulo 8 del mismo, lo que hace a lo que es la señalización transitoria. En el caso, no advierto que haya existido un auto puesto en peligro de las víctimas. En referencia a la cuestión que tiene que ver con el planteo de inconstitucionalidad del parágrafo del artículo 84 bis del Código Penal, que refiere específicamente al supuesto de agravante por la cantidad de víctimas, quiere decir que declarar la inconstitucionalidad de dicho parágrafo implicaría mutar la función jurisdiccional en legislativa, arrogándome una competencia que no me es propia, incluso afectándose el principio de igualdad ante la ley. Pues la modificación de la misma dependerá del juzgante en cada caso, incluso afectándose así el principio de igualdad ante la ley derivado
del artículo 16 de la Constitución Nacional, que exige el mismo tratamiento a quienes se encuentran en análogas situaciones, y el cual como jueces debemos cumplir. En consecuencia, no debe hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad de la norma indicada. Entonces, en cuanto a las circunstancias agravantes, tengo para mí que el exceso de velocidad permitida y la violación a las señalizaciones de tránsito que han sido señaladas por el Ministerio Público Fiscal configuran un concurso aparente por consunción, en tanto una deviene consecuencia de la otra, por lo cual entiendo que no concursan idealmente. En tanto que las restantes, si lo hacen de ese modo, pues se trata de la configuración de una conducta que recae en los supuestos de la norma ética. Las vicisitudes del caso traído a juicio han adquirido el grado de certeza necesario, superando así el estadio de toda duda razonable. Todo lo aquí argumentado y fundamentado en forma sumamente sintética se verá ampliado detalladamente en la sentencia. Por lo puesto, dicto el siguiente término. Primero, declarar autor material y penalmente responsable a Walter Ernesto March, 20.238.918, de las demás circunstancias personales sobrantes en autos, en orden al delito culposo agravado, por el número de víctimas y por la conducción con exceso de velocidad en 30 km de lo permitido, artículos 45 y 84 bis del Código Penal. Por el hecho acontecido el día 10 de febrero del año 2022 en la ruta nacional número 3, en las ciudades de Puerto Madryn y Trelew, que damnificará a quienes en vida fueran Enrique García, Eva García, Aitana y Alma García. Segundo, fíjese audiencia de cesura de pena en el término de Dios. En cuanto a la aplicación de la audiencia de cesura de pena, el artículo 4, una parte del Código Procesal Penal, establece que se deberá hacer en un máximo de 5 días hábiles a los fines de que las partes puedan colectar las pruebas de que han realizado en el juicio, de modo tal que si no hay inconveniente para ese fin, se dispondrá la realización el día viernes 11 de abril a las 9 horas. ¿De acuerdo las partes? Sí, por parte de la Fiscalía, parte de la Fiscalía del Distrito de Pruebas, Su señoría, sí, gracias. Sí, yo iba a hacer una propuesta, si no era posible adelantarlo para el día 8 de abril a la audiencia de cesura. Es el día martes. ¿Martes? ¿El día martes? Sí. Parte de la Fiscalía No alcancé a escuchar. ¿La Fiscalía no tiene inconvenientes? No, por parte de la Fiscalía no habría ningún inconveniente en la que haya sucedido. Gracias. ¿Podemos entonces fijar ese día? ¿Hay sala? Bien. Bueno, entonces lo fijamos para el día martes 8 de abril a las 9 horas. Muy bien. Bien, eso es todo. Se levanta la audiencia que tengan aquí.